Ciudad paralizada como consecuencia del paro nacional que se está llevando adelante por el día en el que se está tratando en debate en el Congreso de la Nación el presupuesto para el 2019. Registro de policías exonerados. La gobernadora María Eugenia Vidal anunció esta mañana una nueva medida con la que se busca avanzar en la transparencia de la policía bonaerense, algo sobre lo que vienen trabajando desde el comienzo de la gestión. Será de acceso público y tendrá información sobre los efectivos que fueron separados de la fuerza. Amenaza de bomba en la estación de tren. Por una amenaza de bomba desalojan la estación de trenes. Primero trabajaron en la zona de boleterías y luego en el resto del lugar. Se normalizó el funcionamiento después de más de 2 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Martín Dar, ¿cómo le va? Bien, usted tenía razón. Le voy a dar la razón. Oh, llueve, llueve. Y sí, llueve. ¿Usted qué dijo ayer? Que iba a llover y está lloviendo. Lamentablemente. Dijimos que eran probabilidades. Eran probabilidades, es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa con el clima? Dice que es poco igual, que es poco. Así que está bueno. Ese dato desde Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata es interesante porque van a ser escasas. Sí, lo que sí se mantienen temperaturas lejos de ser primaverales. Sí. Bastante Hoy lejos. Se notó mucho, ¿no? Hoy estuvo fresco, bien fresco por la mañana. Ahora no hace frío, pero tampoco hace calor. La primavera se resiste a permanecer, ¿no? Tuvo un chispazo y ahí quedó. Lo cierto es que por lo menos recién escuchaba en Capital no se prevén lluvias para la noche, lo cual es una buena noticia. Para el partido de Boca. Para el partido de Boca, claro que sí. Y qué contexto, ¿no? Lo que acabas de decir, que no va a haber lluvias, teniendo en cuenta la importante movilización que hay alrededor del Congreso. Exactamente. Con respecto al debate que se está realizando en estos momentos por el presupuesto para el 2019, que lo podemos compartir. Dale, vamos a ver qué pasa ahora, en vivo, con el debate del presupuesto. La Córdoba de la alegría. Pero les quiero decir algo. Ese día era la Córdoba de la tristeza, la Córdoba que no encontraba consuelo. Él le había puesto Córdoba, corazón de mi país, y ese corazón estaba partido, envuelto en lágrimas, y todavía siente y llora. Es el líder que se fue. Siente y llora la muerte de José Manuel de la Sota. En ese septiembre negro, y agradecerle además a todas las fuerzas políticas que se han expresado en ese septiembre negro, los argentinos lo sabemos todos. Perdimos un gran líder, un estadista y un gobernante. Y los justicialistas, un amigo y un compañero. Voy a rescatar algunas expresiones del periodismo que en su justa medida y con este límite que tienen también las letras para contener lo que fue José. Como Boza, que decía, el gallego fue un dirigente peronista de pura cepa, un político culto, sin dejar de ser auténticamente popular. Dueño, como decían más de uno recién, ¿no?, de una oratoria única, maravillosa, envidiable, de esa oratoria con frescura y el sentido del humor, puro cordobés, pero sin dejar de ser profunda, sin dejar de ser siempre justa para el momento histórico en el cual estábamos viviendo. Era un recurso que lo tienen muy pocos, para sentir el signo de los tiempos, como decía él, y estar haciendo la política pública justa, transmitiendo además su convicción de que la política, siempre decía, nosotros cuando veníamos más jóvenes, nos decía a todos, decía, Martín, no hay política nueva ni vieja, hay política buena o mala. Él era un referente
un maestro que siempre te daba un consejo. Alguien que ahora es irreemplazable. Y como digo yo, tenemos la pena de cuando uno pierde en vida a esta gente, pero también el gusto y el honor de poder decirle a más de uno que hemos tenido la dicha de haber vivido en su tiempo, de haber conocido su obra. La verdad que tenía preparado también parte de su historia. Va a haber libros, no alcanza en unos simples minutos para recordar por su amplia militancia. Sí quiero decir también... En un ratito vamos a continuar, esto es en vivo, en el Congreso de la Nación, donde se está debatiendo el presupuesto 2019. Y lo decíamos también hace un ratito, la cantidad de gremios que esta mañana marcharon desde la ciudad de La Plata hacia Capital Federal. Uno de ellos fueron los estatales. Paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado, por la CTA Autónoma de nuestro país, movilizándonos hacia el Congreso de la Nación, donde está previsto el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional, y que este paro y movilización tiene que ver con nuestro contundente rechazo a este proyecto de ley, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que hasta ahora los argentinos no conocemos. Se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley donde, insisto, no se conoce cuál va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario, que se realizaría el próximo viernes cuando llegue a nuestro país una misión del FMI, y que en el análisis previo que hemos realizado sobre el proyecto de ley implica un brutal ajuste para todos los argentinos y argentinas, un ajuste eterno con recortes presupuestarios en todas las áreas del Estado Nacional, y que eso indudablemente va a repercutir sobre las provincias y sobre cada uno de los municipios de la Argentina. Un caso muy concreto, los subsidios al transporte, donde hoy las tarifas del transporte público, de los colectivos, de los trenes, siguen subsidiadas por el Estado Nacional. Esos subsidios se plantean trasladarlos a las provincias, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que implica también otras empresas estratégicas como APSA, por ejemplo, donde se pretende que sea la provincia de Buenos Aires que se haga cargo de los servicios. Esto como un ejemplo muy concreto y muy claro, que no solamente nos puede afectar a nosotros como trabajadores estatales, sino al conjunto de la sociedad, a los que a diario hacemos uso del transporte público. ¿Cómo vislumbran ustedes qué será este tratamiento? ¿Cuál será el resultado? Nosotros esperamos, y justamente desde hace mucho tiempo venimos debatiendo, instalando este tema, que los legisladores, fundamentalmente los legisladores de la oposición, de toda la oposición, actúen a conciencia y responsabilidad, rechazando este presupuesto nacional, lo que puede implicar para todos nosotros que se apruebe este proyecto en el Congreso Nacional, esto es, en el tratamiento en las cámaras de diputados y de senadores respectivamente, hacia adelante, por décadas, sin temor a equivocarnos, podemos asegurar un ajuste brutal y penurias para todos los argentinos. También se movilizaron los trabajadores de judiciales. Una jornada de lucha, como bien decís, en toda la provincia de Buenos Aires, en las 19 departamentos judiciales, por la urgente convocatoria a paritarias para nuestro sector y contra el ajuste propuesto por el Gobierno Nacional con el tratamiento de la ley de presupuesto. Hoy, al efecto, estamos próximos a movilizar la ciudad de Buenos Aires con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de todo el país.
Ustedes han sido uno de los sectores más golpeados por el tema de la falta de acuerdo paritario, acuerdo salarial, tan solo una convocatoria en el año. Nosotros tristemente, como le venimos diciendo a los compañeros y compañeras judiciales, como le venimos diciendo a la sociedad en su conjunto de la provincia de Buenos Aires, este gobierno de la señora María Eugenia Vidal no hace más que mentirle en la cara a la sociedad. Hemos sido, como bien decís, convocados una sola vez, allá por el mes de mayo, a instancia de un fallo del Laboral 3 de la Ciudad de La Plata, y todavía seguimos esperando que, resultado de ese fallo, la Corte Suprema, que hace más de un mes y medio tiene ese fallo para firmar la admisibilidad o no del recurso federal, al día de hoy no hemos tenido todavía resultado de esa sentencia, y la verdad que tristemente la realidad nos demuestra una vez más que este gobierno, que le dice a todo el mundo que dialoga, a los trabajadores y trabajadoras judiciales, con una inflación hoy de más del 30%, tenemos un aumento anual hasta ahora del 19% en nuestro bolsillo. Una vergüenza a todas luces, y es por eso que seguimos con un plan de lucha, que seguimos organizándonos, que seguimos debatiendo con nuestros compañeros y compañeras, y una vez más estaremos en la calle reclamando por la urgente convocatoria a paritarias para el sector de trabajadores y trabajadoras judiciales. ¿Cómo creen que será recibido por el gobierno provincial esta masiva movilización que se va a desarrollar durante la jornada de hoy? ¿Creen que van a ser oídos los reclamos? Nosotros creemos que no va a ser oído. De hecho, el tratamiento de la ley de presupuesto, el proyecto ayer acordado en comisión y logrado el dictamen por mayoría de casualidad, digamos, porque llegaron por 2 firmas. Hoy va a ser un debate muy intenso en la Cámara de Diputados, pero ya sabemos con qué resultado, y con un ajuste de por lo menos un 20-30%, lo que significa en educación, niñez, salud, justicia, y eso se va a ver reflejado en los próximos días en lo que va a ser el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Como fue la vergonzosa sanción del presupuesto el año pasado, seguramente este año tengamos todavía un escenario más oscuro que lo que fue el presupuesto 2018, porque todo indica que, como la pifiaron con una inflación proyectada del 15%, y ya estamos hablando que vamos a tener una inflación anual del 45%, seguramente van a proyectar una mentirosa inflación del año que viene del 10-15%, y seguramente el año que viene rondaremos otra vez en un año electoral no menos de un 30% de inflación. Entonces seguirán con esta mentira a la sociedad y este ajuste, lamentablemente, que estamos atravesando los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Hace un ratito nada más finalizó una conferencia de prensa que brindó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En el acto también estuvo el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el jefe de gabinete, Marcos Peña. 166 para acá. Hay 8.500 policías en ese registro con su nombre, su apellido y la causa de su exoneración. Para que todo el mundo, todos los bonaerenses, sin ningún tipo de restricción, puedan acceder a esa información. Esa es una decisión que se suma a muchas que ya tomamos desde diciembre de 2015. La primera fue la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas. Hoy hay 15.000 policías que presentan su declaración jurada y lo hacen públicamente cada año. Y en lo que va del año, ya presentaron la mayor parte de los policías, hasta jefe de calle, desde el jefe de policía, su declaración jurada. Solo quedan 500 por presentar, ya por segundo año consecutivo. También la presenta el ministro y por supuesto la presento yo, porque uno no puede pedirle a los demás lo que uno no está dispuesto a dar como ejemplo. Y hoy todos los funcionarios de la provincia presentan su declaración jurada públicamente. Esto dio lugar a casi 1000 investigaciones por enriquecimiento ilícito en la policía y a denuncias judiciales, algunas de las cuales ya están en la UFI, en la Unidad de Información Financiera, investigándose por lavado de dinero. Y hablamos de la importante movilización que se realiza en la jornada de hoy en contra del presupuesto para el próximo año. También se movilizaron docentes y estudiantes universitarios.
Todos los trabajadores de la educación, en particular los de la educación universitaria, estamos en una jornada de paro de 24 horas y también en una movilización muy masiva que vamos a estar allí presentes en el Congreso, donde vamos a manifestar con mucha claridad que este presupuesto que ha ingresado ayer y que ha pasado por la Comisión y que hoy va a ser tratado por la Cámara, es un presupuesto que el Gobierno Nacional ha plasmado, ha pedido, escrito de puño y letra por el Fondo Monetario Internacional y ha pedido del Fondo Monetario Internacional, donde pretende consolidar una política de ajuste y de recorte como viene desarrollando en los últimos 3 años. Esta situación los mantiene en vilo, los tiene preocupados ante también la resolución del próximo presupuesto nacional. Sí, por supuesto. En el presupuesto nacional está muy claro, primero, que hay una previsión de un decrecimiento del Producto Bruto, del PBI, del orden del 3%. Esto ya marca una tendencia a la baja de todos los ítems del presupuesto. En segundo lugar, porque hay una vez más una previsión equivocada, errónea y ficticia de la inflación, tal como ocurrió el año pasado, donde recordemos el presupuesto de este año, del 2018, cuando ingresó al Congreso, tenía una previsión de inflación del 10%, y todos sabemos que estamos rondando el 40-45%. Para el año que viene, la inflación prevista en el presupuesto es del orden del 23%. También sabemos que este es un número que probablemente sea muy superado por la inflación real, casi con seguridad. Pero además porque en algunas áreas sensibles el presupuesto es la gran definición de en qué tiene pensado gastar y de dónde tiene pensado recaudar el Estado Nacional y a dónde tiene pensado destinar los fondos. Y el Gobierno Nacional, una vez más, consolida una postura de ajuste en áreas sensibles como es la educación, como es la salud, como es el trabajo. En particular, en lo que es la educación universitaria, del 0,86% del PBI que estaba destinado en el presupuesto anterior para la educación universitaria, se rebaja al 0,76%. Esto es una baja muy importante que supera el 13% en un recorte. Y se recorta en áreas también muy importantes y muy sensibles, como son el área de infraestructura. No se va a construir un aula, no tiene previsto el Gobierno Nacional construir un aula el año que viene en ninguna universidad nacional del país. Y además, bueno, con esta inflación del 23%, por supuesto que una vez más el Gobierno pretende que los salarios de los trabajadores se cierren a la baja y queden una vez más por debajo de la inflación. Esto es ni más ni menos que un pedido del Fondo Monetario Internacional y una política de ajuste que el Gobierno Nacional vino a reducir el poder adquisitivo de los trabajadores y es lo que está haciendo. Los trabajadores bancarios también iban a llevar adelante este paro con los distintos gremios que les venimos presentando con la movilización a Capital Federal, pero se dictó la conciliación obligatoria y fue un día normal para los bancos. Sí, llegó la notificación anoche, se va a acatar la conciliación, aunque se ratifica la movilización no solo el abrazo al Banco Nación, sino que también al Congreso. Y la realidad que se va a acatar sin entender un poco cuál es el horizonte de esta medida, ¿no? Porque una conciliación obligatoria con un tratamiento de la ley de presupuesto que se trata hoy, me parece que no tiene mucho sentido de parte del gobierno. Este gobierno que se dictó por el diálogo en realidad nos lleva a una discusión de 15 a 20 días cuando el tratamiento de la ley es hoy. Pero bueno, así son las reglas de juego. ¿Cuál es el reclamo que llevan adelante los trabajadores bancarios? Mira, en realidad tenemos varios reclamos. En realidad se presentó la reapertura de la paritaria, estamos en la defensa de la banca pública, no solo desde diciembre con la 15.008 en el Banco Provincia de Buenos Aires, que también desfinancia el Banco de la Provincia en más de 6.000 millones para este año. Ahora en esta ley de presupuestos, donde en un artículo específico le quitan de las ganancias al Banco Nación más de 15.000 millones de las ganancias del banco para también gastos corrientes, y en realidad en la defensa de la banca pública, donde el eje tiene que ser la generación de producción y empleo y no de pago corriente de deuda. ¿Cómo ven que va a ser el acompañamiento a la medida que van a llevar hoy en realidad la movilización a Capital Federal? No, la movilización no va a decaer porque en realidad seguramente el paro estaba previsto para poder sumar a todos los compañeros de base. En realidad vamos a movilizar seguramente con todos los cuerpos delegados de las comisiones gremiales de todos los bancos, y
obviamente con los secretariados de seccionales y todo lo que podamos sumar como para darle volumen a una marcha que en realidad la quisieron cortar ayer con la conciliación obligatoria. En el marco conflictivo en el cual están inmersos, ¿cómo van a ser o cómo va a continuar las medidas de fuerza? No, la realidad es que seguramente tendremos que ver, porque se va a juntar todo este desarrollo con la reapertura de la paritaria, tendremos que ir viendo cómo se va diagramando el plan de lucha en relación a que se van juntando varios conflictos, digamos. Arrancamos, fue un poco lo que nos pasó a nosotros con el tema de la 15.008 y el Banco Provincia. Arrancamos con un conflicto particular, se nos cruzó la paritaria en el medio de la discusión, sorteamos la paritaria, seguimos la discusión en lo que tiene que ver con el Banco Provincia, y en el Banco Nación va a ser algo parecido seguramente, en donde en una inflación de cerca del 45%, si no más, y un arreglo salarial del 15%, imagínate que este año es pura discusión salarial todos los meses, con lo cual seguramente se nos cruce la paritaria y veremos cómo desarrollamos el plan de lucha. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata, estás en casa. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Ahora del fondo educativo, de esta intervención desde la municipalidad en cuanto a la fortaleza de las instituciones y cómo se está trabajando en el tema. Estamos con Luciano Sanguinetti, que es concejal del Frente Renovador. ¿Qué tal, Sanguinetti? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, perdón, un gusto. ¿Cómo fue el debate que se hizo en el Consejo Deliberante en torno al fondo educativo? Siempre es muy intenso, porque es una comisión de seguimiento del fondo educativo que participan, por supuesto, todos los bloques, pero además representantes de los gremios, de las escuelas, directivos. Incluso en la última reunión vinieron padres de varias escuelas y, digamos, muy preocupados por la inversión que tiene que hacer el municipio del fondo educativo en la infraestructura de las escuelas. En cuanto al destino, ¿no? En cuanto al destino y la ejecución de las obras, lo que estuvo presente, en este caso, Martiniano Ferrer Picado, que es el responsable de la coordinación del fondo educativo en representación del Ejecutivo, y presentó avances del último informe que había hecho hace un mes y medio atrás,
avances que a nosotros nos parecen interesantes en el sentido de que pudo mostrar el nivel de ejecución que se viene desarrollando en este último trimestre, muchas obras ya convocadas a licitaciones, muchas ya con adjudicación, algunas de ellas con inicio de obras, y cosa que nosotros tenemos referencia porque la comisión, y en particular yo como presidente, venimos haciendo el seguimiento escuela por escuela, con lo cual esos datos ya los teníamos de que había habido inicio de algunas obras en algunos establecimientos. Así que nos llevamos una impresión positiva, creo que es la primera vez que vemos que la rueda empieza a girar, con fondos que están llegando a las escuelas, cerca de 130 millones de pesos es de lo que estamos hablando. Y bueno, ahora vamos a hacer el seguimiento porque hay muchas convocatorias a licitación en estas semanas para ver obviamente que haya empresas que ganen esas licitaciones y que rápidamente estén ejecutándose. Todos los días que perdemos plata por la inflación de la cual todos ya sabemos. Así que es importante, yo me fui con una buena impresión, de hecho lo dije en la comisión, fue acalorada el debate porque siempre hay, además porque, digamos, en este caso la comisión trabajó sobre infraestructura escolar, obviamente sobre este fondo, pero también sobre la asignación del servicio alimentario, que además ahora la auditoría del servicio alimentario escolar se está haciendo también en la misma comisión. Entonces hubo una segunda parte de la comisión de trabajo que es ver cómo estamos ejecutando el Ejecutivo, cómo está la Municipalidad ejecutando el servicio alimentario, que ahora es responsabilidad del Intendente. Y en lo inmediato, ¿cómo va a repercutir esta ejecución del Fondo Educativo? Lo importante es que si se hacen obras hay trabajo que se genera en la ciudad y además son tipos de obras menores, algunas importantes, por ahí 12, 13 millones de pesos, pero otras son menores que dan trabajo a digamos, lo que podemos llamar changas, cooperativas, o sea, que mueve el sector del trabajo más cotidiano de muchas familias o de muchos trabajadores de pintura, albañería, electricista, gasistas, etc. Entonces eso es muy importante. Nosotros estamos proponiendo para el 2019 que se aumente en ese 50%. Acuérdense que el Fondo Educativo el 50% se invierte en infraestructura escolar. Yo creo que el año que viene tenemos que invertir, yo siempre digo lo mismo, el 100%, en el caso de la Ciudad de La Plata, en las condiciones en que están las escuelas, que tendríamos que invertir el 100% del Fondo Educativo en infraestructura escolar durante por lo menos probablemente 5 años, para poner el sistema en mínimas condiciones de trabajo de los docentes y por supuesto para los chicos. Vamos a abrir el debate ahora en la discusión de presupuesto. Por supuesto, los representantes del Frente Renovador a nivel provincial lo están discutiendo en el presupuesto 2019, porque eso también se discute en las cámaras de la provincia, en el Congreso Provincial. Y yo estoy convencido de que hay que hacer esto y además asignar prioridades para el 2019. Yo creo que una de las prioridades del municipio va a ser o tiene que ser el nivel inicial, o mejor dicho, el nivel, digamos, los jardines maternales, de 45 días a 3 años, porque es muy injusto en la Ciudad de La Plata que tenemos salas maternales o jardines maternales en algunas localidades y en otras no. Tenemos en Citibé, votamos en el Consejo Deliberante la semana pasada para el jardín maternal de Villa Elisa, pero sería muy importante que en la periferia, que además están las nuevas familias, tengamos una oferta. La oferta del servicio... Perdón, antes de que sigas por ese lado, si no es para infraestructura, ¿para qué se plantea que vaya ese? El Tribunal de Cuentas ya falló en el 2015, que se puede usar para infraestructura, para insumos, para desarrollar estrategias de capacitación y formación, para colaborar en el desempeño, digamos, en la mejora de la calidad educativa, todo lo que tenga que ver con el sistema educativo puede usarse el Fondo Educativo. Ahora bien, en esta coyuntura y en este momento es muy importante la infraestructura, porque no hay posibilidad de hablar de calidad si las escuelas se les llueven y perdés días de clases y hay problemas con gas. Tuvimos el año pasado, este año mejor dicho, una catástrofe, una tragedia, mejor dicho, en Moreno. Digamos, el diagnóstico que hace la Dirección de Escuela en 2017 determinó que el 80% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires tienen un problema de infraestructura escolar. La escuela tiene un problema, el 80% tiene algún problema. Eso implica una inversión a largo plazo sostenida en el tiempo. Y eso, por eso yo digo que habría que invertir el 100% durante 5 años como mínimo y después, resuelto eso, empezar por las otras prioridades. Y es imposible que un docente, si ustedes ya lo conocen, todas las familias lo saben, muchas escuelas de La Plata, del Estado, los docentes trabajan en condiciones muy complejas en términos de la infraestructura. Recién hizo mención a la tragedia de Moreno y que de hecho le hemos hablado varias veces con gremios docentes, donde hoy por hoy hay establecimientos educativos que están recibiendo el servicio alimentario a través de una vianda porque no cuentan con gas. Sí.
Entonces, en el orden de prioridades, a la hora de empezar a ejecutar lo que tiene que ver con las obras, ¿está el listado de las que sí, tienen? en La Plata nosotros la semana pasada en la reunión estudiamos, o sea, recibimos la información de parte del coordinador de todas las obras que se están haciendo para refacciones de instalaciones de gas, porque muchas se había cortado, porque sí fue y vio que no podía seguir funcionando, porque había pérdidas, había deficiencias en la instalación. Entonces ahí se están ya reparando, en el informe, y la comisión evaluó eso también, con lo cual eso va a continuar seguramente hasta marzo, porque iniciamos las clases nuevamente y hay que ponerlas en condiciones. El servicio alimentario en esos casos es una vianda, entonces ¿por qué? Porque obviamente no se puede usar la cocina. Por supuesto, solucionado ese problema y puesta en funcionamiento nuevo las cocinas y los equipos, etcétera, lo que hay que seguir haciendo es controlar el servicio alimentario, controlar la calidad de alimentación, colaborar mucho en la adecuación de los hábitos alimentarios. Nosotros tenemos que ir hacia una garantía alimentaria, lo que llamamos una comensalidad, una correcta comensalidad, es decir, que los chicos coman bien en las escuelas y aprendan también a comer en las escuelas. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? Eso es fundamental porque tenemos un problema de obesidad que tiene que ver mucho con la mala alimentación. Por ahí comes, o sea, invertís plata pero comes mal. Nos pasa a nosotros en casa, o sea que no es una cosa... El cambio alimentario, cultural, etcétera, hay que hacerlo, es muy importante y es muy importante hacerlo desde la primera infancia porque eso tiene efecto futuro. Si vos tomás una gaseosa hoy y te habitúas desde chiquito a tomar una gaseosa, estás perdiendo 10 años de vida a lo largo en el futuro, porque en realidad todas las bebidas azucaradas tienen un problema. Entonces, lo que pasa es que los sectores populares incluso son los que, digamos, menos información del buen comer o de lo que llamamos comensalidad, que son hábitos que cambiarlos cuesta muchísimo. Ahora en el propio servicio alimentario se está asignando frutas que son interesantes, de que los chicos coman mandarinas, naranjas, bananas, etcétera. Bueno, no hay un hábito de comer comida saludable en la escuela. Eso implica todo un trabajo también de información, de aprendizaje, de enseñanza, de cambios de hábito y también de inversión. Yo creo que estamos dando pasos. Yo soy un convencido de que el control social es la clave del 80% de las políticas públicas. Si hay control social, esas políticas se pueden corregir. En este momento hay bloques de concejales controlando el servicio alimentario en la ciudad de La Plata, en las escuelas. Hay mucha información de las familias, de hecho estuvieron los padres el otro día de varias escuelas en la comisión y los padres ahí se enteraron de que había un menú y que cada día los chicos tienen que comer determinada comida. Entonces ese control social va a ir mejorando porque ninguna escuela va a dejar de quejarse, como diríamos nosotros, si las cosas funcionan mal. Después hay un sistema de contralor que informó Martiniano Ferrer respecto de si entregan mercadería vencida, que es importante para hacer el contralor que ningún proveedor ha hecho. Ahora, tenemos que tener mucha ambición. O sea, siempre digo, hay que mirar más adelante. Nosotros deberíamos en el mediano plazo estar discutiendo cómo garantizamos un servicio alimentario que también dé trabajo. ¿Para qué? Para que la comida de los chicos en las escuelas también la proveen nuestros productores locales. La verdura que coman en la escuela sea de las quintas de La Plata, que si hay pan o harinas o lo que sea, que también puedan ser productores, si hay carnes que sean, o sea... Además tenemos, ¿no? Sí, bueno, nos ayer sobra. de hecho se hizo una, en Plaza Moreno, una feria de productores que además que están pidiendo... Bueno, están claro, muy si vos estancados abrís una licitación sin condiciones, obviamente, seguramente una empresa de afuera de la Ciudad de La Plata pueda ofrecer un precio mucho más barato, que uno más barato y entonces no le dé posibilidad a los productores locales. Ahora, ¿nosotros qué queremos? ¿Que vengan de afuera o queremos garantizar el trabajo local? Entonces ahí empieza la discusión importante en el Consejo. Nosotros estamos, el equipo yo presido además el Observatorio de Calidad Educativa, estamos ahora trabajando en una ordenanza para el servicio alimentario local que contempla a los proveedores locales. Pero estamos haciendo un estudio de campo de qué podemos obtener de los productores locales para ese servicio alimentario. O sea, qué condiciones tenemos para que sea. ¿Cuál es la verdura que nos podríamos facilitar nuestros quinteros, etcétera? ¿Cómo podríamos generar un tipo de alimentación muy arraigado en lo local? Eso sería interesante también como aprendizaje. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer local. Hay un ejemplo muy importante que hicieron en Inglaterra en lo que llaman el nuevo municipalismo. Es decir, ciudades que empezaron a ver que la globalización, esa panacea, empezó a ser un fracaso respecto de la producción del trabajo local porque ataca mucho la economía de pequeña escala. Entonces ahí los municipios... Porque la competencia siempre va a perder. Ahora, nosotros, ¿qué queremos? ¿Una ciudad más integrada?
Entonces, si queremos una ciudad más integrada, tenemos que garantizar y cuidar nuestros productores. Cuando se digo, por ahí nos vamos muy arriba, pero cuando se discutió el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, Macron dijo no, porque voy a defender a los productores de carne francesa. El tipo se plantó y no es, digamos, nadie piensa que Macron es un estatista, digamos. Entonces, lo mismo tendríamos que hacer nosotros con lo local. Además, en particular, donde nosotros tenemos mucha producción local en el campo alimentario. Entonces, ahí viene una interesante discusión cuando empecemos a salir de esta... esta es una transición. Pasamos del consejo escolar al municipio y el municipio está aprendiendo. De hecho, en los primeros meses realmente las escuelas se quejaron muchísimo, con razón, porque no entendían lo que pasaba en las escuelas. Claro. Ahora lo están entendiendo porque, por supuesto, la experiencia lo está demostrando los errores que habían cometido y lo van corrigiendo. Ahora, el salto cualitativo, el paso adelante sería esto. Bueno, ¿cómo incluimos a la producción local? ¿Para qué? Para que esos recursos que pone el municipio se queden en La Plata. Claro. Es lo que me parece que tenemos que... Y además, insisto, que sería una gran enseñanza para las familias que vean que la verdura que comen sus hijos, la producción, los quinteros de aquí, la producción local, hay toda una cultura que se regenera. Sí, claro que sí. ¿La participación de los padres en este debate fue una convocatoria o fue abierto a la comunidad? Nosotros, la Comisión de Seguimiento, ¿no?, visita mucho las escuelas y siempre nos hemos encontrado con muchos padres muchas veces que vamos a visitar. Hubo movilizaciones recientes en varias escuelas, la primaria 8, etcétera, la secundaria de Diagonal 74, y como me los crucé a los padres, sabiendo ellos que yo era presidente de la comisión, me preguntaron y yo dije, mira, las comisiones son abiertas, se hacen en relatoría, son públicas, así que bienvenidos, vengan, y obviamente vinieron y es interesante porque además... Claro. Pueden primero tener mayor conocimiento y segundo sentirse partícipe del debate que se está realizando. Se sintieron muy partícipes. Están muy comprometidos, claro. Son las escuelas de sus hijos, obviamente, ellos quieren que mejoren. Cuando se enteran que hay plata pero las obras no llegan, se sorprenden y a veces se alarman, a veces se enojan, muchas veces se enojan también. Sí. Pero es bueno porque en el diálogo, y además participaron y vieron el debate de los sectores, de los bloques, de las posiciones que hay, los gremios, cada sector pudo expresar y además recibir mucha información, que es lo más importante. ¿Y hoy por hoy se puede hablar de un plazo estimado de inicio de estas obras, más allá de que hay que depende de la licitación? Muchas están funcionando, ya muchas escuelas están... Hay más de 60 obras en este momento en desarrollo. El informe es muy ordenado que hizo Martina. Yo creo que ahí el Ejecutivo dio un pequeño paso adelante importante en sistematizar el proceso del funcionamiento del Fondo Educativo, de la asignación de obras y además de la rendición de cuentas ante el Consejo Deliberante. Y todos sabemos, los que están obviamente llevando sus hijos a las escuelas ya saben que están las obras y en algunos lados las obras se hicieron, incluso hay quejas a veces, como en la primaria 12 que yo visité hace poco, de Citibel, que hay una obra que se hizo y por supuesto se hizo lo que se estaba pautado, en ese caso era una cooperativa, que era la refacción de 2 techos en 2 aulas, pero en otras aulas las lluvias siguieron apareciendo, las goteras, con lo cual ahora hay que ampliar, en la observación que hicimos en la comisión, se va a ampliar la obra esa para que la cooperativa continúe reparando lo que falta. Y lo otro que se acordó en la sesión fue que ya se consolidó todas las prioridades 2019, o sea, el listado de obras de escuelas que han pedido incluir a su escuela. ¿Algunas se repiten? En algunas, como en esta, sí, porque las 12 va a continuar una obra para reparar las otras. Además, siempre hay cosas que solucionan, pero las escuelas tienen muchas. Sí. Y además aparecen nuevas. Y aparecen nuevas y además hay como que se van dando pasos. Así que el listado se hizo, se consolidó, cada bloque trajo su listado de prioridades, las demandas que tenía. Por supuesto, ese listado ahora el Ejecutivo lo tiene que acordar con la Dirección de Escuela, que va a presentar seguramente demandas que tienen ellos registradas por la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. De esas 12, el cruce de esos 2 listados, se firma el convenio que lo firma el intendente y el ministro, en el cual hay escuelas que serán reparadas o mantenidas o refaccionadas con los fondos del Fondo Educativo y otros que lo hará la provincia con su propio fondo, que es como se hizo a principio de este año el convenio. ¿Esas obras empiezan en enero o...? Es que yo propuse al Ejecutivo y a la Comisión en la sesión anterior, la que se hizo en septiembre,
que se consolidara el listado ahora en esta sesión de la comisión para que se adelantara el convenio y se firmara este año y no como el año pasado se firmó casi en abril. Claro. Cosa que Ahí se perdiste demora todo, 3 claro. o 4 Sí. meses. No, y además aprovechás de hacer las obras con los alumnos que no estén Sí, todavía en clase. tenés que intentarlo, pero si no tenés que igual seguir haciendo, porque Claro. todos los días que suspendés una obra o por lo que sea te atrasás, en esta economía de inflación, la verdad es Sí, perder perdés recursos. tiempo. Entonces no se puede. Muchas gracias, Sanguinetti. No, gracias a ustedes. ¿Hacemos una pequeña pausa? Ya regresamos con mucho más. Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participa y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Y hablamos de deportes y hablamos de fútbol, porque hoy juega Estudiantes, hoy juega el Pincha frente a Newell's, el partido postergado por la 7ª fecha de la Superliga, aquel que se suspendió tempranito, frente al conjunto rosarino en el Estadio Centenario de Quilmes, hoy 19:30, en uno de los tantos partidos postergados que tiene esta Superliga, un Estudiante que busca recuperarse después de lo que ha sido una nueva derrota, un equipo que no levanta cabeza, que no tiene un buen juego, y piensa hoy el Chino Benítez en una delantera de peso, cambiando para encontrar el resultado que por ahora no aparece. Porque, como contábamos ayer, Apaolaza y Pavone se perfilan para ser los delanteros. Esta tarde, un Estudiantes que, recordemos, no puede contar con Matías Pellegrini, que tuvo una lesión en el empate ante Atlético Tucumán el último domingo, que no puede contar con Nahuel Esteves, suspendido, que fue el que convirtió el 1-0 en el partido ante los tucumanos, pero después se fue expulsado. Y tampoco con Pablo Luguercio, bajas importantes. La duda hoy es Zucchi o Cejas. Parece que Fernando Zucchi tiene una pequeña ventaja. Andújar, Sánchez, Yunque, Noguera e Iván Erquiaga
Suquio Cejas, Braña Gómez, Lucas Rodríguez, Mariano Pavone y Francisco Paolaza, el equipo de Leandro el Chino Benítez, para jugar esta tarde, 19:30, frente a Newell's en el Estadio Centenario de Quilmes. Y Gimnasia se prepara, Gimnasia que estará atento, Troglio estará atento a ver qué pasa esta noche con Boca por la Copa Libertadores, porque el Ceneice será su próximo rival el día sábado 17:15 en el Estadio del Bosque. Un Gimnasia que sabe que va a enfrentar a un Boca alternativo, pero un Boca con nombres realmente pesados. De hecho, por ejemplo, hoy Fernando Gago no va a ser titular. Probablemente esté el día sábado. Lo mismo Darío Benedetto, también Cardona, también Tevez. Bueno, algunos de los nombres tan importantes que tiene el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto, que regresará al Estadio del Bosque. Un Gimnasia que viene de perder frente a Vélez y que busca levantar cabeza. Enfrente tendrá un rival de peso, a quien viene de eliminar por Copa Argentina. Por eso, también buscando, ¿por qué no?, sumar puntos importantes en su lucha, la del Lobo, que es la de permanecer en la máxima categoría de nuestro fútbol. Un Gimnasia que hoy no tuvo a Santiago Silva por precaución. Jugó el venezolano Jan Hurtado, pero confían y creen que va a llegar, que no va a haber ningún problema, que Silva va a estar en el partido del sábado ante Boca. Martín Arias, Bonifacio, Coronel, Guifrey y Melluso. Comba, Rinaudo, Farabelli Gómez, Tijanovic y Silva. Recordemos, Piovi expulsado, y con esta variante desde lo táctico, con Tijanovic siendo delantero, se mete Comba en la mitad de la cancha para confirmar lo que ayer anunciábamos, porque Troglio repitió el equipo y estos serán los que comiencen el partido del día sábado, reitero, 17:15 en el Bosque frente a Boca. Hablamos de Boca, hablamos del Ceneice que juega hoy por Copa Libertadores, pero hablamos también de lo que fue ayer, la derrota de River en el Monumental frente a Gremio. Fue más el equipo brasileño, inteligente, vivo, con oficio, para jugar ayer en el Monumental, el último campeón de la Libertadores, que no lo dejó jugar a River y que aprovechó su momento para pegar y sacar una ventaja importantísima. Un Gremio que pudo inquietarlo a River con estos remates desde afuera. Ahí Armani la mandaba al tiro de esquina. No hubo tantas situaciones de riesgo, ni de un lado ni del otro. Fíjense que las pocas que tuvo River son remates de afuera. Esta de Ezequiel Palacios, que manda a Grohe al tiro de esquina, pero poco. De un River que nunca le encontró la vuelta al conjunto brasileño. Otro remate de Palacios desde afuera, lo que marca lo que le costó a River. No pudo entrar al área con pelota dominada. Y eso habla de el buen partido que hizo el último campeón de la Copa. Aquí tal vez una jugada clave, porque esta sí fue clara para River. No pudo Maidana, no le pudo dar el frentazo, le quedó un poco atrás la pelota, saltó y en el salto se termina pasando. Y aquí Gremio no perdonó. Tal vez la diferencia en el resultado. El centro, la aparición de Michel en el primer palo y Gremio que se va con una ventaja muy pero muy importante a Brasil. En 7 días jugarán en Porto Alegre y River estará obligado a ganar. No le queda otra que conseguir la victoria en Brasil si quiere llegar a la final de la Copa Libertadores. Gremio le cerró los espacios, le cerró los caminos y luego aprovechó esa pelota detenida para marcar la diferencia. Aquí Nacho Fernández, que ingresó en el segundo tiempo. El centro de Gonzalo Martínez, pero poquito de River. Miren lo que marcamos, no mucho. Y está clara para el Gremio. El remate de afuera de Michel, otra vez, cerquita del palo derecho de Armani que no llegaba. 1-0. La victoria de Gremio frente a River en el Monumental. Y hoy es el turno de Boca.
El equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que viene de eliminar a Cruzeiro en Belo Horizonte y ahora jugará en la Bombonera frente a Palmeiras. Frente al equipo paulista, un Boca que no tiene equipo confirmado, pero que parece tendrá a Zárate desde el comienzo, también a Guanchope Ávila, frente al duro Palmeiras. Un equipo tal vez más ofensivo que Gremio, con buenos jugadores. Veremos si Boca puede aprovechar esos espacios que puede llegar a dejar. El equipo paulista, también un duro compromiso para el Ceneice, que tendrá a Rossi en el arco, Jara, Izquierdos, Magallán y Olaza, Pérez, Barrios, Nández, Zárate, Pavón y Guanchope Ávila. La probable formación de Boca para jugar hoy, 21:45 ante Palmeiras. Educación sexual integral que ha generado polémica en más de un establecimiento educativo. Estamos con la docente Celeste Fierro, que ella es de la provincia de Río Negro, pero en realidad vino a participar de esta movida que se llevó adelante en la Escuela Media número 8. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, ¿cuál es el panorama o cuál es la polémica de fondo que tiene hablar de educación sexual integral? Bueno, la verdad es que para nosotras hace ya un tiempo que la exigencia es que se puede implementar de manera efectiva la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles. La ley ya tiene más de 10 años y hay una realidad que hay sectores que se oponen a la implementación y bueno, en este último tiempo hemos visto cómo se han agravado estas situaciones de oposición, porque no solamente con una discusión en términos de qué se podría hacer y qué no, sino, como fue acá en La Plata, interrumpiendo violentamente el establecimiento. Entonces, la verdad es que es bastante preocupante porque la realidad es que hay docentes y establecimientos que están cumpliendo esa ley y estos sectores están antidemocráticamente oponiéndose de una manera muy violenta. Y lo cierto es que tienen un peso porque están ligados a sectores religiosos, ya lo vimos con el debate por el derecho al aborto, cómo se movilizó y cómo se negó la posibilidad de que sean un derecho para las mayorías. Y bueno, eso los envalentona, pero lo cierto es que son sectores minoritarios también, pero bueno, tienen un peso específico. De hecho, ha habido otros avances, como fue en Capital Federal, también en la semana el protocolo restrictivo que vuelve a tener valor, digamos, contrario al fallo de la Corte, que es el fallo FAL, para casos de abortos no punibles. Entonces, bueno, para nosotros fue muy importante haber participado el lunes, acompañando a las docentes, a los docentes y a estudiantes del Normal 8, la Normal 8, porque creemos que es así, es acompañando y exigiendo que de verdad se implemente, porque la realidad es que vivimos en una situación donde toda la vida está mucho más complicada, social, económicamente, los derechos de nuestras estudiantes y estudiantes están más vulnerados. Entonces, la ley de educación sexual integral también es para poder hacer valer los derechos. Entonces, esto la verdad es que no defienden ningún tipo de derecho, sino que están en contra de todos los derechos de las mujeres y de los niños como sujeto de derecho. Inclusive la polémica también se había generado en torno a cómo se daba en aquellos ciclos donde los nenes son más pequeños, ¿no? Y sin embargo también se puede hablar del tema. Totalmente, totalmente. De hecho, en la primera infancia lo más importante es que las niñas, los niños reconozcan su cuerpo, que puedan entender que es su cuerpo, que es su decisión, saber que no hay que tener secretos con nadie. Son cuestiones mínimas, pero que hacen que también tengan alguna persona, desde una docente o algún otro familiar, para poder contarles sobre alguna situación. Entonces, es poder alertar y es contrario a lo que levantan todos estos sectores de la sexualización de la educación, cuando en realidad es justamente para prevenir hechos de violencia, violaciones. No hay que olvidarse que
la mayoría de los hechos de abuso y violaciones, el 80% son intrafamiliares. Entonces, las escuelas como instituciones públicas, el Estado es el que tiene que garantizar los derechos de nuestras niñas y niños. Entonces, por eso es tan importante seguir exigiendo la implementación real de la ESI, que tiene que ser con una perspectiva de género, feminista, disidente y transversal. Porque después lo otro es que tiene que ser transversal en toda la currícula, en todas las materias, lo podemos ver desde distintos ángulos. Entonces es muy importante seguir trabajando en este camino para que se implemente. ¿Falta información al respecto? ¿Es desconocimiento lo que hay y por eso genera tanta polémica? Yo creo que se combina, porque por un lado hay una realidad que como no simplemente, y no es una política real de Estado, muchas veces pero hay una campaña nacional. Pero somos las docentes las interesadas en la formación de eso para poder transmitirlo y no como una política real del Estado, que en realidad tendría que ser con capacitaciones constantes, en servicio, poder discutir en toda la educación. Hoy muchas veces nuestras estudiantes y nuestros estudiantes están más preparados o tienen más dudas o más conocimientos que muchos docentes. Entonces, hay que empezar a trabajar primero con todo el cuerpo educativo para poder transmitir a nuestros estudiantes. Y después lo otro que, más que desconocimiento de estos sectores antiderechos, lo que hay es una negación completa en el sentido de poder avanzar hacia la conquista de estos derechos. Por eso fue tan grave lo que pasó con la discusión, el debate por el derecho al aborto, porque en su momento uno de los centros, cuando estábamos discutiendo eso, de estos sectores era, no, lo primero que hay que hacer es la educación sexual integral. La realidad es que se terminó frenando el proyecto, la ley, porque ya tenía media sanción, y ahora cuando queremos avanzar en que se implemente de manera real, se oponen también a la implementación de esto. Ayer salían datos que son 7 los nacimientos de niñas menores de 15 años por día en Argentina. Entonces, necesitamos claramente educación sexual, anticonceptivos, o sea, de manera gratuita, asesoramiento. Y por supuesto nosotras vamos a seguir planteando la necesidad de avanzar en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque hoy los abortos se siguen realizando, esa es una realidad concreta. El problema sigue siendo el mismo, que es quiénes lo pueden realizar en condiciones de salubridad y quiénes son las que terminan padeciendo complicaciones o hasta la muerte. Entonces, es necesario poder avanzar en cada uno de estos debates. Recién yo te hablaba del tema de una falta de conocimiento sobre el tema, pero también pienso como lo mismo sucedió con el tema del aborto, ¿no? De cuando se buscaba despenalizar, que se convirtiera en ley. Yo digo, hay una falta de respeto también, ¿no? Porque no solamente es de quienes están a favor, sino de quienes están en contra. O sea, digo, el respeto no existe, es parejo en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de este tema, sucede lo mismo. Y es que hay una cuestión que a mí me parece que es clara, que cuando se le terminan los argumentos reales, empieza la falta de respeto o la violencia. Con el debate al aborto hubo una realidad que muchísima más gente conoció cuál es la realidad en la que vivimos, porque todo el mundo empezó a decir, bueno, no estás asesinando, si lo legalizas. La realidad es que si lo legalizás y con el proyecto como estaba planteado, se reduce hasta la propia cantidad de abortos realizados. O sea, como se ha hecho en otros años, en otros países. Entonces, entender eso también es importante. Yo creo que fue un debate muy enriquecedor en el sentido de que la población en su conjunto empezó a discutir esto, ya dejando de que sea un tema tabú, sino como un problema de justicia social, de derechos humanos, de salud pública. Porque sí, ya el debate ha sido un progreso impresionante para nuestro país, ¿no? Sí, y se sigue mostrando día a día. O sea, lo que yo decía antes, hoy nuestros estudiantes están a la cabeza muchas veces de la defensa de sus derechos, de estas peleas, y por eso va a continuar. Ahora mismo se va a tratar en muy poquitas horas el
próximo presupuesto. Sí. Y la realidad es que pone en jaque también todo esto que discutimos, porque es un presupuesto que está centralmente, su eje es en el pago de deuda externa, que es una deuda, un círculo vicioso, y se recortan todos los presupuestos en salud, en educación, en derechos sociales, porque mentirosamente hablan de que hay un aumento, pero sin contar, por ejemplo, el tema de la inflación. Entonces, si vos vas al presupuesto real, es menor que el mismo que estaba para este año. Entonces, en ese sentido también, bueno, ahora estamos por salir por el Congreso para acompañar la movilización en contra de la aprobación de este presupuesto, porque va a ser con mayor miseria, más hambre, más desocupación y menores derechos, porque la realidad es esa, que se van a estar golpeando fuertemente los derechos de la población en su conjunto. Celeste, ¿y cómo van a continuar con este tema y la implementación en las escuelas? Mira, la idea es poder seguir exigiendo. En diputados se estaba debatiendo, de hecho hubo una avanzada también bastante grande de estos sectores para que se logre implementar de manera real, nacional, y sin uno de los artículos que cuando se creó la ley fue hecho de la mano con la Iglesia, que era que cada institución terminaba definiendo cómo lo aplicaba y si lo aplicaba. En realidad nosotros entendemos que es una ley y que tiene que ser aplicado en todos los establecimientos. Entonces la pelea va a seguir siendo en ese camino para que de verdad se sancione y poder avanzar a que haya la capacitación necesaria, la implementación transversal y bueno, y que nuestras estudiantes y estudiantes tengan ese derecho tan necesario. Muchas gracias, Celeste. No, gracias a vos. Y nosotros sobre el final nos vamos con los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de La Plata, 17 grados 5 décimas. Con lluvias, van a continuar durante la jornada. Mañana jueves, cielo algo cubierto, 14 la mínima, 22 grados como máxima. El viernes, probabilidad de lluvias nuevamente, 15 la mínima, 21 grados como máxima. Y el sábado, el solcito, alguna nube dando vueltas por ahí, pero no pasa nada. Estamos en el fin de semana, 13 la mínima, 23 grados como máxima. Que pasen una linda tarde. Nos reencontramos mañana, como todos los días, a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.